en un principio, por mucho tiempo, fue llamada Día de la Raza, es decir, el día en que supuestamente la raza blanca se unió con la raza indígena. Eso de la raza respondía por mucho tiempo a una concepción antropológica muy en boga en la época, en 1600, en ese momento. Es el inicio del reconocimiento de unas culturas, de unas lenguas, de una forma de vivir que era diferente a la europea. Posteriormente, eso también entra en contradicción, sobre todo porque hay confrontación. Empieza a producirse entonces luchas sociales, los indígenas que se entendían desaparecidos, muchos de ellos, o ya integrados a las sociedades nacionales en todo el continente. Estas luchas sociales motivan entonces a una reconceptualización del día, y es cuando hablamos entonces de Día de la Resistencia, muy ahorita en la actualidad, por precisamente encontrarnos en una etapa histórica o en un proceso histórico en donde las comunidades indígenas latinoamericanas empiezan a convertirse en sujetos de cambios profundos que se están dando en el continente, de tal manera que el llamarse Día de la Raza, el encuentro de mundos o el encuentro de culturas, y actualmente Día de la Resistencia, está correspondiendo con etapas históricas que, motivadas por teorías antropológicas y por acontecimientos políticos históricos, van generando cambios en la conceptualización de esta fecha. Se puede hablar perfectamente de resistencia indígena. Por eso insisto, depende del punto de vista. Resistencia indígena, entendiendo que algunos pueblos, no todos, algunos pueblos de América ofrecieron resistencia a la conquista. Pero es muy importante destacar que la mayoría de los pueblos americanos se plegaron a la conquista y a la colonización de una manera casi espontánea y voluntaria. Solamente hay excepciones. El caso, por ejemplo, de los aztecas en la meseta central mexicana, el caso de la Patagonia, unas tribus de la Patagonia, entre ellos los mapuches chilenos. En fin, ha habido pueblos que resistieron, pero otros muchos simplemente fueron subyugados o se entregaron. Yo diría que lo importante entonces no es seguir discutiendo si fue descubrimiento, si fue encuentro, si fue resistencia, sino una fecha en donde dos mundos entraron en contacto. Un contacto violento, un contacto traumático, pero que al final lo importante de ese contacto es lo que sucedió después. Es decir, todos estos siglos que ha permitido que exista una nueva realidad que se llama América. Las interpretaciones del pasado responden a las polémicas del día y siempre hay un enfoque ideológico. Entonces, si hablamos de gobiernos conservadores o que pudiéramos llamar de derecha, pues van a inclinarse por el lado español europeo. Si hablamos de gobiernos con inclinación ideológica de izquierda, pues se inclinará por el lado de la resistencia indígena. Yo prefiero pensar que fue una fecha histórica en donde dos realidades se pusieron en contacto de manera conflictiva, pero que lo importante de ese contacto es que de ahí derivó nuestra realidad americana de hoy. Los indios fueron olvidados y explotados por los españoles. Fueron olvidados y explotados por la República. Fueron olvidados y explotados por los diversos gobiernos y particulares. Y hoy siguen siendo olvidados y marginados en nuestra sociedad, a pesar de que se habla mucho de ellos. En la Constitución se puso muchos derechos de ellos. Bueno, basta con que tú visites la Sierra de Perigal o la Guajira. Siguen sin agua, siguen sin carretera de penetración, siguen sin asistencia técnica, siguen sin oportunidades financieras o educativas o culturales. La sanidad o la salud sigue siendo precaria. Entonces se ha hecho mucha demagogia con el mundo indígena. Y en las propias estructuras indígenas hay estructuras de explotación. Hay indios ricos e indios pobres. Hay indios que dominan a otros indios y se aprovechan de ellos. A los indígenas hay que respetar su cultura, su costumbre y al mismo tiempo darle todas las posibilidades de promoción humana.
Entonces, el que quiera mantenerse viviendo en La Guajira o en la Sierra, hablando aquí del Zulia, bueno, respetar eso. El que quiera seguir viviendo en una vivienda tradicional, respetar eso. Ahora, aquel indio que quiere incorporarse o integrarse a la sociedad venezolana como ciudadano y quiere educarse y quiere ir a la universidad y quiere promoverse como clase media, como clase profesional o, en fin, como cualquier dimensión, bueno, permitírselo. Si porque el hecho de ser indígena no significa que tú estás condenado a morir como indígena. Ahora, lo que no se te puede robar es la cultura, ni la lengua, eso es tuyo, eso es tu alma. Entonces eso hay que respetarlo, hay que respetar la lengua indígena, hay que respetar la cultura indígena y más bien incorporarla a la gran cultura nacional como una riqueza adicional. Y por eso hoy en día lo que está vigente es la educación intercultural bilingüe, que el niño guajiro, por ejemplo, o el niño barí o yucpa, puede educarse en su lengua y al mismo tiempo aprender español u otras lenguas, ¿no? que es lo apropiado. Entonces yo diría que hay que acabar con tanta demagogia, tanta discusión estéril y simplemente atender y promover al indígena en su lengua, en su cultura y en sus oportunidades. Pero no solamente como indígena, sino también como ciudadano. No se trata ni de celebrar ni de conmemorar, se trata de que a partir de este momento realmente se haga justicia con esos pueblos, con el reconocimiento de sus territorios, de sus lenguas y de sus culturas.